Este vídeo solo es para fines de entretenimiento, personajes, imágenes y música no son de mi propiedad, créditos a sus verdaderos creadores. Si te gusta este contenido y quieres más capítulos, por favor apoyarme dejando tu pulgar arriba y comentando el vídeo si te apetece. Sin más que decir, comencemos. Su mirada, que anteriormente era fría, esta vez se reflejó de sorpresa, pues no pudo evitar apartarla de aquel lugar en donde yacía Perpetua, un lugar lejano donde hace algunos minutos atrás, la figura de una resplandeciente luminiscencia, había desaparecido convirtiéndose en una explosión que se pudo reflejar sobre sus oscuros ojos. Permaneció sin apartarla de aquel sitio, mientras débiles y cálidas ondas de aire, lograron rozar su bella figura, las cuales fueron borradas por el paso del tiempo en un instante, hasta que el helado semblante del viento de la oscura noche, nuevamente se propusiera a quemar los bellos rosales del lugar. Pero, ¿qué ha pasado? Fue su pregunta. Si bien no se miraba asustada, aquella mirada fija solo podría reflejar intriga. Debo saber si Meliodas y los demás sintieron ese estruendo. Se dijo mientras prosiguió a volver al mundo de los demonios. ¿Qué? Eso fue. Se puso de pie, cuando aquel débil temblor finalizó. Hermano. Aquella voz rozó sus oídos al instante, dirigió su mirada hacia un costado en donde pudo mirarlo. ¿Pudiste sentir eso? Cuestionó con un semblante serio, reteniendo su mirada hacia su hermano. Parece que provino del mundo humano, respondió sin mirar a Celdris, quien caminó para quedar a unos centímetros de distancia. En ese momento los demás integrantes del grupo se hicieron presentes, pues también sintieron ese temblor que solo perduró por unos instantes. ¿Qué ha sido eso? Con un dedo en la barbilla se cuestionó, mientras posó su mirada hacia su comandante y después la dirigió hacia su compañera que yacía a su lado. Meliodas, parece ser que el clan de las diosas ha empezado a atacar a nuestros demonios. Fue lo que pudo pensar al momento, era lo más lógico que podía pasar, pues seres similares a ellos vagaban desde hace días atrás por el mundo real. Es lo más probable, deberíamos de salir a erradicarlos de una vez por todas. Argumentó un ser bastante alto. A diferencia de sus compañeros, su cuerpo parecía ser completamente una armadura, y sobre su cabeza, relucían dos filosos cuernos y uno extra sobre su barbilla. Meliodas solo permaneció parado en el mismo lugar, el silencio se coló por unos segundos para después ser roto al momento. No. Eso no han sido los demonios y las diosas. Permaneció posando su oscura mirada hacia el piso por unos cuantos segundos. Bien. Iremos a investigar qué sucedió afuera. Terminó aquel chico rubio mirando a sus camaradas, quienes asintieron sin duda alguna. Al instante, una voz conocida para todos, resonó sobre aquel caloroso lugar emergente de llamas y tinieblas, lo cual llamó su atención al lograr ser escuchada por todos. Eso es verdad. Las diosas no provocaron esto. Pude verlo con mis propios ojos. Fueron las palabras serias de aquella demonio de cabellera rosa, quien había llegado hace unos segundos, logrando escuchar las palabras de Meliodas. Solo pudieron perpetuar en ella sus intrigadas miradas, pues si ese extraño temblor no fue causado por las luchas entre las diosas y los demonios, entonces, ¿qué fue lo que pudo provocar ese extraño suceso? Aquella luz de las lejanas montañas. Al contemplarla por unos minutos, hizo una explosión de la nada. No me explico qué fue lo que sucedió. Prosiguió Meláscula mostrando su misma actitud, aunque esta era acompañada por una curiosidad que no podía evitar ocultar. Todos permanecieron serios ante aquellas declaraciones, sin embargo, no perdieron su cordura, pues eran seres de élite y sin mencionar, una de las razas más poderosas de aquel mundo, las cuales fueron elegidas por el mismo rey demonio. En otro lugar, el cual parecía ser el mundo real, en donde incluso los habitantes situados lejos de aquellas montañas, lograron sentir aquel extraño temblor, una mujer, quien se había detenido de golpe, al también lograr sentir ese misterioso acontecimiento, sus ojos que hace unos minutos eran de sorpresa, ahora habían regresado a unos serios. Eso provino de aquel lugar.
se dijo en sus pensamientos, y posteriormente comenzó a levitar por los cielos, con la intención de poder apreciar mejor aquel lejano lugar, en donde solo pudo ver con dificultad, una parte de ellas destruidas, solo permaneció flotando por los aires, mientras se quedó pensando en lo anteriormente sucedido. Madre. He dejado de sentir aquella energía pura. Sin embargo, pude sentir un gran incremento de intensidad por unos pocos segundos, y después desapareció por completo. Habló aquel arcángel llamado Ludofiel, se dirigió con esas palabras ante la mujer, cubierta de su rostro de una deslumbrante luz. Lo sé. Respondió y posó su mirada hacia aquel otro ser, el cual también se encontraba presente sobre el sereno lugar. Quiero que vayas en busca de Elizabeth, su tarea se cancela hasta que nuevamente aquella luz se haga presente. Terminó de decir, y posteriormente Mael asintió con respeto hacia su presente, y seguidamente salió del lugar, y se fue en busca de la mujer Peli Albina. Siguió su camino saliendo del reino celestial, descendió a una velocidad considerable hacia el mundo real, y a unos cuantos metros de altura, prosiguió su vuelo en la dirección en donde anteriormente aquella espléndida luz de las lejanías, se había hecho presente. Aquella diosa albina, permaneció observando el lugar del extraño suceso, pasaron algunos escasos minutos, y se decidió a tomar vuelo de regreso hacia el mundo celestial. Mientras recorría el camino del oscuro bosque que posaba bajo sus pies, preguntas emergían dentro de su cabeza, pues nunca en toda su vida había presenciado un acontecimiento tan extraño como el ocurrido hace unos instantes. Las respuestas más lógicas que podía pensar, era que parte de los demonios de rangos no muy altos, los cuales recorrían hace unos días el mundo real, eran demasiados hasta el punto de llegar a ese lugar tan lejano. En ese momento pudo ver a lo lejos, una silueta que al acercarse cada vez más, era más reconocida para ella. Paró su camino de golpe y solo permaneció esperando la llegada de aquel ser bastante conocido ante sus ojos. Después de unos segundos, finalmente llegó al lugar en donde se encontraba ubicada la diosa, se detuvo a tan solo 1 metro de distancia y ambos cruzaron miradas al instante. Mael. ¿Qué haces aquí? Fue lo primero que dijo, pues lo que ella recordaba, su madre solo la había mandado a ella hacia aquel misterioso lugar. Ver al arcángel dirigirse hacia su misma dirección, era realmente extraño. He venido a buscar la Lady Elizabeth. Esas palabras le generaron curiosidad, permaneció mirando a Mael, y posteriormente prosiguió a responder. ¿Mi madre te lo ha ordenado? Fueron las palabras salidas de su boca, para después aquel recuerdo del temblor, emergiera dentro de su mente. ¿Acaso también lograron sentirlo? Es extraño, porque se encuentran muy alto de este mundo. Aunque, su intensidad fue algo fuerte. Curioso, llevó su dedo hacia su barbilla, pues escuchar aquellas palabras, le generaron confusión. ¿A qué se refiere Lady Elizabeth? Solo he venido porque la deidad suprema ordenó ir a buscarla, pues aquella luz de las montañas, ha desaparecido hace un rato. Dijo algo confuso, pues todo parecía indicar, que aquel estruendo acompañado por un temblor de una intensidad considerable, no logró sentirse sobre el reino celestial. La expresión de la diosa, pasó de ser una de seriedad, a una confusa, la cual solo duró unos segundos y regresó a su expresión anterior. Entonces no lograron sentir el temblor. Dijo un poco entre dientes, si bien aquellas palabras fueron dichas en un tono bajo, lograron ser escuchadas por el arcángel, quien la miraba extrañadamente. ¿Temblor? ¿De qué temblor habla Lady Elizabeth? Cuestionó acercándose un poco más. Aquella luz de las montañas, ha desaparecido ya que una explosión se generó al momento en ese lugar. No pudo evitar sorprenderse, pues ellos solo sintieron un incremento de energía para después solo dejar de sentir su pureza. Solo pude observar a lo lejos que las montañas de ese lugar están destruidas, así que decidí regresar. Dijo con una mirada seria. Por favor, no le digas a mi madre lo que sucedió. Probablemente querrá enviarme a ese lugar nuevamente. Terminó de decir la mujer albina, lo cual Mael asintió aún con intriga, y posteriormente los dos tomaron vuelo hacia el reino celestial. El tiempo siguió su recoveco como siempre, dejando sobre su trayecto el frío viento y el sombrío silencio de la noche, pero borrando las huellas de sus pasos como suele hacerlo.
En la memoria de aquella bella demonio, recuerdos inundaban su mente, pues ese inesperado resplandor de las lejanías, logró cautivarla al poder apreciar tan hermosa destrucción, o al menos de esa forma, fue como su mente recordaba aquella imagen presenciada por sus oscuros ojos. Meliodas. ¿Qué es lo que haremos? ¿Investigaremos qué fue lo que sucedió en ese lugar? Aquella voz de su compañera llamó su atención, no pudo evitar esperar a la respuesta de su líder. No, seguiremos enfocados en nuestra misión. Aunque estén atentos por si algo similar vuelve a ocurrir. Fueron sus serias palabras, sin embargo, seguía sin darle la importancia que quizá debería darle, pues al parecer, sus compañeros se encontraban intrigados por lo antes acontecido. Comandante Meliodas. Llamó al chico rubio, quien posó su mirada hacia el proveniente llamado. Vigilaré ese lugar en estos días, mientras llega el día para acabar con esas diosas y arcángeles. Añadió al tener su atención, solo permaneció por unos segundos en silencio, y posteriormente asintió sin borrar aquella expresión seria que resaltaba sobre su rostro. Yo iré contigo. Declaró al instante el mandamiento de la verdad, quien solo fue detrás de Meláscula, a la cual se retiró una vez que su comandante asintiera, y que al parecer, no pareció esperarle ante sus palabras. En aquel lugar de las lejanas montañas, para ser más preciso, detrás de ellas, corrientes de agua de las anteriores lluvias, resbalaban sobre las colinas de ese lugar, que al parecer, lograron resistir aquella explosión generada hace unas horas atrás, se expandían sobre algunas pequeñas cuencas secas, hasta lograr colarse sobre un cráter algo profundo, uno en donde se podría mirar a un hombre que yacía tumbado en su centro, su cuerpo era desnudo por completo, solo su parte inferior era cubierto por prendas algo llamativas para los ojos de cualquier ser que habitase ese mundo. Pasaron algunos minutos, los suficientes para que pequeños charcos de agua provenientes de las colinas, comenzaran a tocar poco a poco su cuerpo, sin embargo aunque se miraba inconsciente, su cuerpo se miraba sin heridas, en ese momento, sus oscuros ojos se abrieron de repente, se levantó rápidamente al mismo tiempo cuando estos se abrieron, quedó sentado sobre el lugar, un lugar que parecía ser un lago y que al parecer, el agua clara reclamaba su lugar mientras transcurría el tiempo. Ese miserable. Fue lo único que pudo salir de su boca en ese momento, mientras que recuerdos emergieron dentro de su mente, recuerdos que al parecer, no eran nada agradables. Después un fuerte dolor se hizo presente sobre su cabeza, lo cual hizo que el hombre llevara sus manos hacia ella. Después de unos segundos, aquel dolor se fue, dejando de incomodarlo, solo se quedó sentado en el mismo lugar, su mirada parecía extraviada mirando hacia la cristalina agua que comenzaba a cubrir una pequeña parte de sus piernas. Pasaron los segundos, en donde pudo regresar a la realidad, su cabello negro tan peculiar, eran mecidos por el viento hacia una dirección, miró por sus alrededores, en donde solo pudo presenciar destrucción. Pero, ¿qué pasó? Confundido se cuestionó, pues de alguna extraña manera, no podía recordar cómo fue que había llegado a ese lugar. Yo morí junto con el planeta Tierra. Se puso de pie, cuando recuerdos emergieron en su memoria, y solo se mantuvo parado en ese mismo lugar, siguió mirando a su alrededor, en donde solo pudo ver montañas destruidas que lo rodeaban. ¿Qué es este lugar? Se parece bastante a la Tierra. Prosiguió con aquellas dudas, al parecer estaba confundido ante la situación, pues lo último que podía recordar, era aquella imagen de una pequeña serpiente, para después, morir en aquel sitio, o al menos eso era lo que podía recordar. Mi cuerpo se siente bastante helado. Comentó al instante, su rostro era serio, pues comenzó a recuperar la sensibilidad de su cuerpo, pudo sentir una helada corriente recorrer por todo su cuerpo, si bien no se encontraba con heridas de batalla ni nada por el estilo, su cuerpo tardaba en responder a sus impulsos, fue ahí donde repentinamente pudo sentir varias presencias hacia una dirección, pero a la vez esparcidas a lo lejos, eran energías extrañas, o eso parecían ser, unas eran oscuras y otras totalmente puras, sin olvidar mencionar, que las restantes eran de ambas. Esas presencias nunca las había sentido. Prosiguió mientras buscaba respuestas ante lo sucedido. Creo que lo mejor será retirarme de este lugar. Aquí no hay absolutamente nada.
Se dijo nuevamente sin borrar aquella expresión seria. Si bien recordaba toda su vida, lo único que era un misterio para él, era el cómo seguía con vida, si él recordaba haber perecido junto con su planeta, no obstante, ¿qué era ese lugar? O mejor dicho, ese mundo en donde se encontraba, era la otra pregunta que no podía responder. Comenzó a levitar despegando sus suelas del lago, aunque pudo notar inestabilidad en su control, pero sin embargo prosiguió a volar hacia una dirección, en donde energías que eran bastante conocidas para él, podían sentirse en aquella dirección, las cuales se trataban de los humanos. El semblante de la noche siguió transcurriendo, el tiempo permaneció rodando sobre su camino, aquellos demonios habían llegado al lugar en donde la bella demonio de cabellera rosa había presenciado aquella explosión que ocasionó ese fuerte estruendo, ambos posaron sus miradas hacia las lejanas montañas del incidente por unos instantes. ¿Entonces dices que algo colisionó en ese lugar? Rompió el silencio que se generó entre ambos, mientras reposó sobre una grande roca ubicada por el lugar. Así es. Fue algo increíble. Sin apartar su mirada de aquel lugar, fue como respondió. Fue como si un gran poder fuera expulsado de la nada. Siguió aquella mujer, quien también se decidió a reposar sobre su inherente oscuridad como suele hacerlo normalmente. Jun, no sé por qué se alarman por una simple explosión. Pues fue un temblor muy débil, por eso es que el comandante siguió enfocado en nuestra misión. Añadió Galand ante la respuesta de su compañera, pues parecía ser que aquel temblor no pudo sentirse casi por el mundo de los demonios. Aquí en el mundo real se sintió algo fuerte, aunque al mirarlo me generó una extraña emoción, no puedo explicarme qué fue lo que sucedió. Algo así. No es normal. ¿No lo crees, Galand? Aquel hombre había descendido dentro de un oscuro bosque, pues la luz de la blanca luna no lograba colarse por completo sobre el lugar. Paró un poco sobre el sitio, y después posó su mirada hacia su mano, permaneció observándola y después de unos segundos, una cálida energía de color azul se creó al momento sobre la palma de su mano, sin embargo, desapareció repentinamente, pues pudo mirar a lo lejos, pequeñas luces que parecían provenir de viviendas, solo se dispuso a caminar hacia esa dirección. Después de unos minutos, llegó a un pequeño poblado, en donde pudo ver cuerpos de humanos, y algunas casas destruidas, pues todo indicaba que aquel poblado había sufrido un devastador ataque. ¿Qué ha ocurrido aquí? Sin detener su camino, y mirando por sus alrededores, fue como se cuestionó al poder presenciar aquella destrucción. Siguió avanzando explorando el lugar, en donde después de unos minutos, logró ver a ciudadanos, quienes cargaban a otros, los cuales parecían haber sufrido lesiones a causa del atentado. En ese momento, pudo sentir una incómoda presencia, una que emitía solo peligro y destrucción, pues los habitantes del lugar, comenzaron a alarmarse al poder mirar aquel ente el cual se había hecho presente, unos corrieron asustados a refugiarse, y otros pretendían con valentía confrontar al quien parecía ser un gigantesco demonio.